Indudablemente una de las partes del fruto del espíritu más difícil de desarrollar y de dominar es la paciencia. Saber esperar en Dios, tener paciencia, confiar plenamente en nuestro Padre es uno de los placeres más maravillosos de la vida. Pero sin embargo, es algo que no sabemos disfrutar, no sabemos aprovechar y disfrutar ese placer tan especial. No sabemos esperar, no sabemos disfrutar el proceso de las cosas, sino por el contrario. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos para ayer, todo lo queremos a la velocidad de la luz, cueste lo que cueste y tengamos que pasar por encima de quien sea y de lo que sea. Pero rápido, siempre que sea rápido, nosotros en la carne, humanamente, se supone que estaríamos satisfechos. Y eso es justamente lo que nos hace personas de poco aguante, como un niño que no puede contener sus necesidades fisiológicas. Como un niño así es que venimos convirtiéndonos nosotros, de poco aguante. Hace 2 semanas hablé sobre el tema de la queja en el mensaje Como quieres malo, y allí contamos sobre cómo la desesperación por parte del pueblo de Israel en el desierto les hizo una muy mala jugada, ya que fue tan grande la impaciencia, la desesperación de ellos, que empezaron a quejarse, que empezaron a murmurar, que empezaron a criticar a Moisés, que empezaron a preguntarse que por qué no se habían quedado mejor en Egipto, que supuestamente estaba mejor allá. Fueron muchas las cosas en ese sentido, que fue tanto así que les costó incluso su llegada a la tierra prometida. Y probablemente a ti te esté pasando algo similar, que tú aún no ves tu tierra prometida por el simple hecho de no tener paciencia, o como dice el título de este mensaje, por ser una persona de poco aguante. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y visto esto que dice Salomón, podemos asegurar que la paciencia es más poderosa que la valentía. La paciencia es un arma más peligrosa y letal que la valentía. Y esto es muy importante porque la paciencia se puede confundir hasta cierto punto con la cobardía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que con ninguna de las dos se actúa de manera inmediata, con la cabeza caliente, sino que se espera el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, para entonces actuar conforme a su propósito. Pero este mensaje no solamente trata de la paciencia como tal, sino también de cuando queremos acelerar los procesos, de cuando soportamos o no las pruebas, y de cuando la ira, el enojo, la furia, la rabia no nos ayudan a resistir. Punto número 1, la aceleración del proceso. Muchas veces hemos escuchado que el tiempo de Dios no es igual al tiempo del hombre, cosa que es totalmente cierta según la oración de Moisés en el Salmo 90, que para Dios 1000 años pasan volando. De hecho, textualmente lo dice, para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Ahora bien, el gran problema nuestro, familia, es que no sabemos esperar ese tiempo de Dios. Ese es justamente el meollo de este asunto, ya sea simplemente porque no sabemos escuchar su voz, ya sea porque queremos simplemente hacer lo que nos dé la gana, sin que nos importe la opinión de nadie, mucho menos la opinión de Dios, y distorsionando así hasta cierto punto el propósito de nuestras vidas. En Génesis 16 vemos cómo Abraham y Sara intentaron acelerar el proceso de tener un hijo. Ellos tenían 10 años en Canaán, Sara todavía no había podido concebir, no había podido darle un hijo a su esposo. Entonces le propone a Abraham que su esclava Agar tenga un hijo de él, que él tuviera relaciones con su esclava para entonces apropiarse de ese hijo. Y efectivamente más tarde nace Ismael, hijo de Abraham,
mas no el hijo de la promesa. Hay varios aspectos sobre esta historia, y es que lo primero, Sara le dio acceso a Abraham para que estuviera con su esclava y así apropiarse de su hijo. Esto para muchos de nosotros pudiera sonar como toda una locura, incluso yo diría que hasta un descaro. Pero lo cierto es que eso era una tradición en ese entonces, cuando una mujer era estéril. El hijo de la esclava pasaría a ser de sus amos. El segundo aspecto es que seguramente pasaría una de dos. O Sara no tenía conocimiento de la promesa de Dios hacia Abraham y planificó ese hecho como una manera quizás de llenar ese vacío por no ser madre todavía. O quizás sí lo sabía y lo que trató fue de intentar ayudar a Dios a que cumpla dicha promesa. ¿Qué consecuencias hubo? La promesa original se cumplió y nació un hijo de ambos, que es Isaac. Pero nació 13 años más tarde, casi 14. Es decir, que por tratar de adelantarse, lo que hicieron fue que ese milagro se atrasara más. Y existen otros hechos donde algunos personajes, tratando de ayudar a Dios, simplemente por no tener aguante ni paciencia, toman decisiones contrarias a la voluntad de Dios, y lo que hace es que la promesa y el propósito para sus vidas, en vez de adelantarse más, se posterga y con más lentitud es que llega a surgir en la vida de esos personajes. En vez de tratar de ayudar a Dios, debemos dejar que sea Dios que nos ayude a nosotros. Y con esto no quiero decir que nos quedemos de brazos cruzados esperando simplemente. No. Tranquilo, que estoy esperando la voluntad de Dios. Porque no es quizás necesariamente esa la respuesta. Sino que no actuemos de manera impulsiva, con la cabeza caliente, como dije anteriormente, creyendo que si no hacemos algo de manera inmediata, no va a pasar nada. Cosa que no es así. Dios tiene su forma y tiempo de actuar. Por tanto, lo que debemos es aprender a escuchar su voz. Dios no quiere que lo ayudemos, Dios quiere que le obedezcamos. Lo voy a repetir porque esto debe quedar clarísimo. Dios no quiere que lo ayudemos, no necesita nuestra ayuda. Él lo que quiere es que lo obedezcamos. Así de simple, mi gente, así de simple. Punto número 2, soportar las pruebas. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que pasar por pruebas. Muchas de ellas más difíciles y calamitosas que otras, pero a todos nos ha tocado. Y esos procesos son muy necesarios para verificar qué tan grande es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dice Zacarías 13:9, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. Pero además de eso, 1 Pedro 5:10 dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Sea cual sea la situación, es necesario un poco de sufrimiento. Ahora bien, está en nosotros decidir si nos ponemos de pie, sacudimos el polvo, o si nos aferramos en no soportar los procesos y en el peor de los casos hasta olvidarnos de Dios. Muchas veces hasta lo más mínimo dentro de una prueba nos puede hacer caer, más si somos personas de poco aguante. El mismo Moisés era un hombre con muchísimas virtudes y un gran ejemplo en lo que es historias de la Biblia, ¿verdad que sí? Pero era un hombre de poco aguante, era un hombre temperamental, era un hombre impulsivo, hay que decirlo, hay que tenerlo claro. Ese mismo temperamento fue que lo llevó a matar a un egipcio al ver cómo azotaba a uno de los hebreos, razón que más adelante entonces le hace salir huyendo. Dios permitió que Moisés durara décadas en el desierto, justamente para erradicar ese carácter
y que sea la gloria de Dios que estuviera por encima de todo eso que Moisés tenía de manera negativa. Ser una persona con fuerte carácter y guiar a un pueblo que también manifestaba un carácter difícil era una combinación explosiva. Fue tanto así que cuando el pueblo reclamaba a Moisés porque tenían sed, un Moisés tal vez cansado, un Moisés estresado, con un gran enojo por todo lo que se quejaba esa gente, en vez de hacer la cosa como Dios se lo pidió, lo hizo de otra manera. En vez de hablarle a la piedra para que brotara agua, la golpeó. Y sí, salió agua de igual manera. Pero dicho acto se terminó convirtiendo en desobediencia a Dios. Si no aprendemos a obedecer a Dios aún en los tiempos más agobiantes y no aprendemos a hacer las cosas como Dios manda de manera correcta, todo se torna peor en nuestras vidas. Por otro lado está la historia que se pudiera considerar como una de las más incomprensibles para la finita mente humana, por todo lo que Dios permitió allí. Me estoy refiriendo a la historia de Job. Dios permitió muchísimo sufrimiento en la vida de Job, tanto por pérdidas materiales como pérdida de sus hijos y hasta sufrimiento físico. Recordemos que él tuvo llagas. Y cualquier otra persona en lugar de Job hubiera guindado tenis, dominicanamente hablando, haciéndole caso hacia la esposa de Job, que le dijo: oye, maldice a Dios y muérate. O sea, en pocas palabras, deja de estar de masoquista, muchacho, suelta eso en banda. Pero Job dijo dos grandes verdades. La primera, en el capítulo 1, versículo 21. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. La otra verdad está en el 2:10. Pero Job le respondió: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, debemos también aceptar lo malo. Esta parte específicamente fue la que él le dijo a la esposa después que le dijera: maldice a Dios y muérete. Dios no nos da cargas que no seamos capaces de llevar, que no seamos capaces de resistir. Por tanto, si no tratamos de soportar ciertas situaciones que son necesarias que soportemos, tampoco vamos a ser capaces de administrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Solo el que aguanta las cosas malas es que está apto para recibir las cosas buenas. Lo voy a repetir también, si quieren anótenlo, subrayenlo. Solo el que aguanta las cosas malas es quien está apto para recibir las cosas buenas. Eso es así de simple, tienen que tener eso muy pero muy claro. Punto número 3, la ira. La ira, según Google, no es más que un sentimiento de enfado, un sentimiento de enojo, hablando en buen dominicano de pique. Uno se quilla, uno tiene rabia, en fin, hay muchas maneras de decirlo. Y yo me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que es una de las emociones más naturales que el ser humano pueda tener, que como seres humanos podamos manifestar. Y con esto no estoy tratando de justificar a quien tiene ira o a quien suele quizás sufrir de ira constantemente. Simplemente trato de hacer entender que es normal que, aunque sea una vez en nuestras vidas, tengamos ese sentimiento, porque no somos de palo, somos de carne y hueso, y es normal sentir ira y coraje por ciertas cosas. ¿Está mal sufrir de ira? Yo diría que no, o por lo menos no del todo. Lo que está mal es que la ira sea el pan nuestro de cada día. Esas sí son palabras mayores. La ira no es mala, lo malo es dejar que la ira nos controle, que se apropie de nosotros y que tengamos tanta, pero tanta ira que al final de la contienda no podamos controlarla, sino que sea ella que nos controle a nosotros. En la Biblia se registra cómo ciertos personajes sintieron ira por algunos hechos, como es el caso de Nehemías. En su libro capítulo 5, versículo 6, él mismo relata: cuando escuché sus quejas me enojé mucho, y después de pensarlo bien reprendí a los jefes y a los gobernantes
por tratar mal a sus propios compatriotas y les mandé que se reunieran para hablar del asunto. Aquí la ira se puede decir que estaba justificada, ya que estamos hablando de un maltrato hacia el pueblo de Dios. Y no es verdad que ante una injusticia uno se va a quedar tranquilo, uno se va a quedar normal, haciéndose como si nada estuviera pasando. No, ese sentimiento es normal que brote cuando algo no va acorde con la voluntad de Dios. Y un ejemplo negativo de ira que se registra al inicio de la Biblia es con Caín, quien tuvo tanta ira al ver que la ofrenda de su hermano Abel era más agradable ante los ojos de Dios, porque Abel se esforzó más que Caín. Hay que tenerlo claro, señores. Y simplemente no se contuvo, tuvo muy poco aguante y lo que hizo fue terminar asesinando a su propio hermano. Primer homicidio registrado en la historia de la Biblia, cabe resaltar. Otro ejemplo lo vemos con Jonás, quien se enojó porque Dios tuvo misericordia de Nínive y no destruyó ese territorio luego de haberlo enviado a él para decirle justamente eso a ese pueblo, que Dios lo iba a destruir. En lugar de alegrarse por el arrepentimiento de esas personas, él no tuvo aguante y expresó su enojo porque Dios simplemente decidió perdonarlos. Nosotros mismos nos enojamos cuando vemos que Dios no cumple sus promesas, o cuando creemos que debe hacerlo, o cuando vemos simplemente que los demás prosperan de una manera más avanzada y acelerada que nosotros. Y justamente sobre eso, Salmos 37:7 dice algo muy contundente. Calla en presencia de Dios y espera pacientemente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Esto ya yo lo he dicho en más de una ocasión. Vamos a ver muchas veces que los que hacen el mal quizás prosperan de manera más avanzada que los que hacen el bien. Y con eso Satanás va a tratar de engañarnos diciendo que solamente en el mal es que hay prosperidad o que hay cosas buenas, cosa que no es así. Yo les aseguro que en la misma velocidad y dimensión que esas personas crecen y prosperan, así de grande y así de rápida va a ser su caída. Porque no hay mal que prospere de manera eterna. Y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones y Dios no falla en cuanto a esa palabra se refiere. En conclusión, aguantar, aguantar y volver a aguantar. Y si queremos otra opción, la tenemos, seguir aguantando. La semana pasada hablé de que hay cosas que debemos huir, de las que debemos huir, y otras que debemos resistir. Pues apliquemos la resistencia siempre que sea necesario, además de la paciencia, del soportar las pruebas y manejar lo más que se pueda el tema de la ira. De esa manera, cuando llegue nuestra tierra prometida, al mirar atrás, nos daremos cuenta que valió la pena todo ese sufrimiento. Y si tú estás pasando por algún momento difícil, donde quizás no puedes controlar esas emociones, quiero orar contigo en este momento. Te invito a que cierres tus ojos donde estás, que te tomes de la mano con alguien si estás acompañado, de la manera que consideres, pero acompáñame en oración. Poderoso Señor, gracias por tu palabra. Padre Celestial, gracias porque tú y solamente tú tienes control de nuestras vidas. Padre, gracias porque aunque no entendamos muchas cosas, porque aunque no veamos quizás tu luz en este momento, sabemos que al final de este túnel de tribulación, que al final de estas pruebas, que al final de lo que sea que estemos pasando, tú vas a hablar y tú vas a transformar nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú todo lo permites con un maravilloso propósito, lo bueno y lo malo. Gracias por todo eso, Señor. Te presento a las personas que en este momento puedan estar pasando un momento de tribulación, que quizás no tengan aguante porque han sufrido muchísimo. Señor, que tú seas dándoles tranquilidad, que tú seas proporcionando paz, que tú seas proporcionando ese bienestar que solamente proviene de ti. Que tú seas, mi Dios,
trayendo un manantial de bendición y un manantial de gozo, de tranquilidad. Que el fruto del Espíritu pueda estar vigente siempre en nosotros, Señor. Que podamos poner en práctica el vivir en gozo, el vivir tranquilo, el vivir sin desesperarnos, porque sabemos que tú estás obrando y que a tu tiempo vamos a ver tu gloria y vamos a ver esa gran victoria en ti, Señor. Te presento cada persona que en este momento pueda tener cualquier tipo de necesidad. Tú eres un Dios poderoso, en ti nada se escapa y por eso confiamos en que tú harás maravillosas cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como siempre te digo, a ti que quizás no conoces de Dios y estás viendo este servicio o este mensaje, queremos decirte que no hay experiencia más maravillosa que la de conocer a Dios. Van a haber dificultades, sí. Van a haber momentos donde vas a querer tirar la toalla, sí. Van a haber momentos donde sentirás que fue una mala decisión, sí. Te aseguro que todo eso es normal, porque somos seres humanos y es normal sufrir, padecer y tener dudas. Lo que sí te digo es algo: por más grande que sea tu tribulación, la gloria de Dios en tu vida será algo sin precedentes. Por eso queremos invitarte a que tú formes parte de la familia de Dios. Queremos orar por ti, queremos que tú te comuniques con nosotros y ayudarte a tomar esa importantísima decisión. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Te vas a acordar de nosotros una vez vivas esa experiencia. Y como siempre deseo que a ti y a todos los que nos acompañan les haya sido de mucha bendición este mensaje y que simplemente aprendamos a tener, aunque sea un poco más de aguante.